Conforme profundizamos en el estudio de la mente humana, descubrimos fenómenos fascinantes. Y aunque cada descubrimiento responde a algunas preguntas, casi siempre nos deja con muchas más incógnitas. La mente sigue siendo, hasta donde sabemos, la estructura más compleja del universo, a menos de que en algún momento encontremos alguna entidad alienígena con cerebros mucho más avanzados, entonces eso nos quitaría el puesto. Pero lo sorprendente es que muchas de las funciones que tenemos se realizan en segundo plano, fuera de nuestra conciencia. Es como si lleváramos dentro un sistema nervioso autónomo cognitivo, por decirlo de alguna manera, que nos guía sin que lo notemos. Muchas de nuestras reacciones a ciertas situaciones son o se realizan de manera automática sin que apenas nos demos cuenta de eso. Dentro de estos procesos se destacan las necesidades psicológicas que conviven con nuestros sesgos cognitivos. Cuando se satisfacen estas necesidades nos sentimos plenos, nos sentimos bien, nos sentimos contentos, que ese es el mejor estado humano, estar en un estado de tranquilidad. Pero cuando se frustran, estas necesidades generan dolor emocional, que es comparable al dolor físico. De hecho, algunas investigaciones han demostrado que el dolor social o el dolor emocional activa los mismos circuitos cerebrales que el dolor físico, específicamente la corteza cingulada anterior y la ínsula. El problema es que estas necesidades y sesgos cognitivos o atajos mentales fueron adaptativos en la prehistoria, pero hoy nos hace vulnerables a la manipulación. Los sesgos cognitivos nacieron como una forma de reducir el gasto energético para tomar decisiones más rápidamente, mantener la cooperación en grupos pequeños y por consiguiente tener más tasas de supervivencia, tanto para nosotros como individuos como para nuestra progenie. En la sociedad moderna, con miles de vínculos e información constante, que la mayoría es irrelevante, esos mismos sesgos cognitivos se transforman en herramientas de manipulación masiva. Un ejemplo claro de esto son los estafadores y los grupos sectarios, también conocidos como sociedades coercitivas. No estamos hablando solamente de grupos religiosos, también los grupos coercitivos pueden estar en una empresa, pueden estar en grupos donde se hace deporte o en grupos de cualquier clase. Es decir, esto no se limita a la religión o a grupos donde se habla de espiritualidad y todos tienen una especie como de elitismo espiritual donde ellos son los más elevados, te hacen sentir muy elevado, pero los otros claramente no están a su nivel. Es decir, la capacidad de un grupo para volverse una sociedad coercitiva es inherente a la existencia del grupo. Es decir, que todos los grupos pueden tener esta tendencia. Estos grupos aparentan satisfacer nuestras necesidades psicológicas más profundas. Te hacen sentir que perteneces a algo muy grande, que tu vida tiene un propósito y que tu existencia es valiosa para el mundo, pero más que nada para ellos y para que formes parte de, porque tu valor depende de ese grupo. Estos grupos coercitivos pueden inventar desde religiones o teorías fantásticas sobre el cosmos y con eso logran darte o satisfacer una de las necesidades, que es darte certeza y validación emocional, que son otro tipo de necesidades que veremos más adelante, como el reconocimiento afectivo también. Además borran la soledad, es decir, la constante interacción con estos grupos genera la sensación de compañía. Ellos están todo el tiempo ahí, se juntan todo el tiempo y todo el tiempo quieren que estés con ellos. Aunque muchas veces esta sensación no es auténtica. Los halagos repetidos construyen una realidad alternativa que enmascara problemas emocionales, creando una dependencia afectiva, cognitiva hacia el grupo. Por eso, aunque la gente se pregunta a veces, ¿cómo es que no te diste cuenta de que estabas en un grupo coercitivo, en estos grupos religiosos donde te hacen cometer actos realmente raros, te piden mucho dinero o te extorsionan de cierta manera? Bueno, es porque la gente, todos los humanos, tenemos estas necesidades cognitivas
Y lo que hacen estos grupos coercitivos es básicamente usarlas como una especie de bug en el sistema de pensamiento humano. Por eso, técnicamente todos los humanos pueden caer ante un grupo coercitivo. De hecho, en los años de 1945, todos en la sociedad alemana, si no es que, bueno, la mayoría de alemanes, incluso un poquito antes, habían caído ante estas ideas de nacionalismo. La mayoría de la sociedad. ¿Por qué? Porque ese pensamiento ideológico funcionaba en todas las mentes, porque todas las mentes tienen necesidades psicológicas y todas las mentes tienen sesgos cognitivos. Por eso todos los humanos tenemos la tendencia o la posibilidad de caer en uno de estos grupos sin darnos cuenta. El desconocimiento de estas necesidades es tan grande en la sociedad que la mayoría de las personas no saben por qué se sienten mal. No saben por qué sienten que no vale nada o por qué hay cierto grado de depresión. Ese vacío emocional facilita que otros te manipulen y que la sociedad también te haga hacer cosas de las cuales pues no estás muy de acuerdo. Es por eso que es importante estar consciente de cuáles son estas necesidades psicológicas. Por ejemplo, la pertenencia simbólica a veces se puede generar de una manera muy sencilla. Basta con un color, una pulsera, una bandera, una camisa, para sentir que formas parte de un grupo. La repetición de estos símbolos genera una especie como de identidad colectiva que te hace sentir parte de ese grupo. Y recuerda que ya está mi libro en Amazon, La ciencia detrás del arte de la manipulación. Y no es que sea un libro para aprender a manipular a otros. En realidad es un libro que nos ayuda a entender por qué los seres humanos manipulamos. Sí, es una introspección en la evolución cognitiva de los humanos en entornos donde la manipulación es el punto principal. Lo puedes conseguir en Amazon. Ya sabes, abajo está el link para que lo puedas conseguir. También lo puedes comprar en ebook y próximamente habrá una versión en inglés. Así, por ejemplo, también funciona el nacionalismo. Nadie te obliga a ser mexicano o a sentirte mexicano, francés, japonés o etc. Pero vivir rodeado de banderas, himnos y demás cosas, terminas por sentir que eres parte o que eres mexicano, japonés o lo que sea. ¿Por qué? Porque has vivido todo el tiempo con eso. Aunque en realidad todo el nacionalismo, sin importar qué fronteras tengas, solo es una construcción simbólica. A lo que voy es que formar parte de algo, o hacernos sentir que formamos parte de algo, puede suceder desde un pequeño símbolo que portamos y al final esa distinción pequeñita puede hacernos formar parte de algo mucho más grande o formar parte de un grupo coercitivo o formar parte de una sociedad elitista, por ejemplo, o sentir que eres americano o sentir que eres americanista o demás, etcétera. Lo mismo ocurre en lo íntimo. Por ejemplo, un padre fanático de un equipo de fútbol viste a sus hijos con la camisa del club de fútbol del cual el padre es fanático. Con el tiempo, ese niño probablemente adoptará como suyo el fanatismo de su padre, sin haberlo elegido de manera consciente. Hoy este fenómeno se intensifica. Existen miles de comunidades. Basta con portar un logo, adoptar una actitud o simplemente autodefinirse como algo para sentirse parte de. Hemos trivializado muchas de las necesidades humanas porque en realidad no las conocemos. Muchos no saben que existen estas necesidades. Y claro, no estoy diciendo que esté mal formar parte de un grupo. Lo que estoy diciendo es que hay que estar conscientes de por qué formamos parte de un grupo y si realmente estábamos conscientes de que queríamos formar parte de ese grupo. Esto también nos va a ayudar a diferenciar si el grupo en donde estamos es positivo para nosotros y si en realidad no nos manipularon para estar ahí, porque todos los grupos humanos tienen la tendencia a adoptar a más miembros independientemente del grupo que sea.
Ya te podrás dar cuenta que todo el mundo te trata de invitar, ya sea a un clan de videojuegos o a formar parte de una iglesia, de una religión. Es decir, todos los grupos humanos tienen la tendencia a expandirse y también a homogeneizar su grupo. La carencia de estas necesidades y el no entender que existen estas necesidades y cómo resolverlas puede empujar a conductas inconscientes. Por ejemplo, en la adolescencia, cuando no te sientes que eres parte de tu familia, buscas apoyo en otros grupos, como por ejemplo pandillas, sectas, comunidades virtuales o pequeños grupos de amigos que tal vez no son lo mejor, pero a veces las pandillas te hacen sentir que pues es una familia. Y de hecho el lenguaje que utilizan entre pandilleros es el de hermano o el de carnal o el de brother, lo cual aumenta esa sensación de familiaridad, lo cual te hace sentir que eres parte de él. Aparte también el lenguaje, es decir, lo que hablan sobre pues hay que cuidar a la familia, igual que Toretto, que familia. Bueno, es básicamente lo mismo, te hacen sentir que sí formas parte de. Otro ejemplo de una carencia emocional es la falta de validación emocional, que puede llevar a la infidelidad. La persona siente un vacío y este vacío lo intenta llenar conociendo personas nuevas. ¿Por qué? Porque el conocer a una persona nueva implica que esa otra persona va a querer validarte como de lugar, y más si le interesas. Te puedes poner a pensar cuando a ti te gustaba alguien. Tratabas de darle todo, de ponerle la atención del mundo, de ser lo más cortés, lo más amable y siempre mostrar la mejor parte de ti. Bueno, al tratar de hacer lo mejor por esa otra persona, lo que estás haciendo es validar a la otra persona. Esa persona se siente bien, pero en realidad lo que estamos haciendo es un proceso de cortejo que tiene un tiempo de duración limitado. Cuando el cortejo se termina, también la validación se empieza a acabar, lo cual lleva a un vacío emocional porque no hay validación. Esto vuelve a iniciar el ciclo de infidelidad. Es decir, conoces a tu pareja, te llena de halagos, te dice que eres hermosa, te dice que eres súper inteligente, que eres muy guapo, y después se hacen novios y los halagos empiezan a quedar por ahí relegados, y ya de repente empieza una cadena quizás de sentimientos negativos y empieza el vacío de la falta de validación. Y entonces buscamos que alguien nos valide, que alguien nos haga sentir que valemos algo. Entonces inicia otra vez el ciclo de buscar a alguien que nos haga sentir reconocidos. Y por eso somos infieles. Obviamente no en todos los casos, pero esto suele ser uno de los factores. Así que ten en cuenta que la validación constante es un pilar fundamental de toda relación humana. Otro ejemplo de esto es en la vejez. La falta de autonomía y propósito pueden llevar a la depresión. Muchas personas jubiladas sienten que ya no son útiles, ni para ellos mismos ni para los demás, y hay gente que siempre ha sido muy trabajadora y cuando le quitas el trabajo, eso les puede llegar a generar mucha depresión o malestar. Y estudios incluso han demostrado que quienes carecen de un propósito, incluso después de haberse jubilado y haber conseguido sus metas, pueden tener más riesgos de morir en comparación con aquellos que siguen activos en la sociedad, que se siguen sintiendo útiles. Así que sí, es necesario que incluso después de haberte jubilado, te impongas un propósito posterior a eso. Ya cumplí mi casa, mi familia, mi auto y todo lo que quieras, ya tengo dinero. Bueno, quizás ahora voy a viajar, o quizás voy a fundar una sociedad, o voy a ayudar en un voluntariado, o no lo sé. Simplemente tener un propósito. ¿Por qué? Porque a veces eso nos hace sentir útiles y es una emoción importante.
¿Te está gustando este video? Bueno, puedes encontrar las referencias a todo lo que estoy diciendo en mi sitio web. Y de hecho casi todos los videos tienen un artículo que lo acompaña. Si te gustó, si te interesa las referencias o aprender muchísimo más y de forma más detallada y repetirlo en caso de que no me estés entendiendo absolutamente nada, puedes entrar ahí, leerlo con calma. Si no lo entiendes, lo vuelves a leer. Y abajo, si quieres indagar más, pues siempre están las referencias. Así que entra a mi sitio web, que el enlace está ahí abajo. Ahora veamos algunas de las necesidades más desatendidas en los seres humanos. Podemos resumirlas en 6 grandes categorías. Número 1. Sentido y propósito. Cuando falta, surge depresión y vacío existencial. 2. Conexión auténtica. Sentirse solo, sentir que no tienes una conexión con alguien más, puede ser tan dañino como fumar. 3. Validación emocional. No ser escuchado o comprendido puede deteriorar la salud mental. 4. Autonomía y autodeterminación. Su ausencia lleva al burnout y la desmotivación. Juego y creatividad. Esenciales para la innovación y el bienestar, pero relegados por la productividad. Incluso en algunas sociedades, se considera que jugar es cosa de niños o de adolescentes, como si tuviéramos la necesidad de que para madurar tenemos que ser unos agrios o amargados. Pero en realidad el juego y la creatividad son necesidades psicológicas del ser humano. Número 6. Contacto con la naturaleza. Sin él aumenta el estrés, la fatiga y la pérdida de atención. Y como sabemos en nuestra sociedad, lo que estamos destruyendo es la naturaleza. Hay personas que jamás en su vida han tocado un bosque, una selva o incluso una vaca. El cerebro es tan genial que puede intentar compensar no solamente cuestiones emocionales, sino también incluso físicas. Es decir, cuando te lastimas un músculo, el cuerpo puede compensar eso con otros músculos. Bueno, de la misma manera, el cerebro trata de compensar la carencia de estas necesidades psicológicas. Aún no sabemos cómo funcionan todas, porque todos somos diferentes, pero sí que podemos hablar de algunos ejemplos generales. Por ejemplo, algunas de las formas en las que el cerebro puede llegar a compensar estas carencias pueden llegar a ser adaptativas, es decir, positivas, o desadaptativas, negativas, ¿vale? Por ejemplo, la sustitución conductual puede hacernos buscar el éxito material o trabajo excesivo para compensar la falta de validación, es decir, trabajamos mucho con la intención de que en realidad nos reconozcan. Como, sí, Juanito, trabajas un montón. Y eso era lo que queríamos escuchar, que nos reconocieran por hacer algo. Otra manera es recompensa alternativa. Reinterpretar el dolor emocional mediante la resiliencia. Es decir, como dicen los mexicanos, le das la vuelta a la tortilla. Y así es como evades esa necesidad existencial para reducir tu ansiedad sobre el tema. Otra son las ilusiones cognitivas, es decir, adoptar ideologías o religiones para reducir la ansiedad existencial. Y esto es muy habitual cuando, por ejemplo, pasan eventos muy negativos, como por ejemplo te deja la pareja y de repente alguien llega y te ofrece un camino espiritual. Entonces te sientes bien con ese camino espiritual porque ahora tu vida tiene sentido. Esa religión ha llegado como, perdón que lo diga, como un parásito oportunista a aprovecharse de tu carencia, de esa carencia emocional, para decirte, ven, yo puedo reducir tu ansiedad y darle sentido a tu existencia. Otro ejemplo de esto es cuando algunas personas que están mal de la cabeza, por ejemplo, psicópatas, pueden reinterpretar ideologías para darle sentido a sus fechorías. Y no solamente ha pasado con psicópatas, también con algunas sectas religiosas que leen, por ejemplo, la Biblia, pero le dan un sentido extraño a su interpretación. Y esto hace que, pues,
la interpretación sesgada sea en realidad para darle sentido a sus carencias emocionales. Otra que puede considerarse como positiva es la neuroplasticidad compensatoria. Es decir, se crean nuevas redes neuronales que en realidad generan estrategias, o mejor dicho, generamos estrategias como hobbies o voluntariado, tratamos de darle sentido a lo que no tiene y buscamos pues una forma de sentirnos mejor. Eso habla bien de nosotros cuando, por ejemplo, nos deja una novia y decimos, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Ya sé, me voy a ir en la moto hasta por allá en Yucatán, en el estado de Perú, por ahí. Eso sería una buena forma de compensar. Otras que se pueden considerar como conductas desadaptativas explícitamente son las adicciones, la dependencia emocional y las relaciones tóxicas. Cuando tenemos muchas carencias emocionales, nunca falta, ya sea la religión oportunista, la persona oportunista, el manipulador oportunista o cualquier persona que viene y dice, no tiene sentido tu vida, ¿verdad? Bueno, pues ven conmigo, yo sí le voy a dar sentido a tu vida, pero dame dinero. O pueden ir más allá, ¿no? Te pueden manipular de formas más extremas y pueden llegar a relaciones tóxicas con agresiones físicas. Por eso, cuando vemos a mujeres que están siendo violentadas por hombres, a veces nos preguntamos por qué esa persona puede llegar a ser tan tonta. Bueno, no es que sea tonta, es que el oportunista ha llegado en un momento en el que esa persona estaba desfavorecida emocionalmente, como muchos humanos, la mayoría de humanos, y alguien se aprovechó de eso. Llenó ese vacío, ya sea de forma positiva o negativa, pero se ha aprovechado de ese momento de vulnerabilidad emocional. Hay que entender que la mayoría de estos procesos o estas emociones ocurren sin que lo sepamos. Y ahí está el riesgo. Vivir tratando de compensar vacíos sin entender explícitamente de dónde vienen. Es decir, ¿tú conocías estas necesidades psicológicas? ¿Sabías que hay necesidades psicológicas? Obviamente puedes pensar, pues sí, la necesidad de amor, o la necesidad de propósito, la necesidad de pertenencia, pero hay varias más. Y se han estado investigando que probablemente hay más. Así que hay que tratar de entender que existen para probablemente evitar que nos controlen, nos manipulen o simplemente para decir, ok, vale, siento que mi vida no tiene sentido. ¿De qué manera puedo resolver esto? ¿De qué manera puedo sentirme mejor? Si sé que me acaba de dejar mi novia y me siento mal por eso, bueno, voy a tratar de compensar el vacío que dejó ella con un hobby o yendo en motocicleta a los United States, ¿no? O a Alaska, por allá, cerca de China, ¿no? Y sí está cerca de China. Pero a lo que voy es que entender que existen estas cosas nos va a ayudar a evitarnos un montón de problemas. La clave es relativamente simple. Hay que ser conscientes de nuestras necesidades psicológicas. No todas las personas pueden llegar a entenderlas y compensarlas de la misma manera ni con los mismos resultados. Pero ignorar que existen o ignorar su descripción y su funcionamiento nos puede llegar a dejar vulnerables ante la manipulación, al malestar emocional, a estafadores, a vendehumos y a perder la dirección de nuestra vida. La mente humana sigue siendo un misterio, pero al menos podemos empezar por reconocer esas necesidades básicas y evitar que otros lleguen a explotarlas en nuestra contra. Si te ha gustado este video, ya sabes, deja tu me gusta, activa la campanita, suscríbete y compártelo con tus amigos si es que te gustó. Bye bye.